Hermano, quiero pedirle que abra su Biblia junto conmigo, por favor, y me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, y cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Bien, mire, de igual manera ahí se lo van a poner en la pantalla. Y creo que es un texto bíblico muy conocido. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Otra vez escribe el narrador y dice, Jesús les habló diciendo, dice Jesús, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana yo quisiera continuar, hermanos, con esta serie que hemos estado hablando en relación a Jesús, el Verbo de Dios. Cuando Jesús, la Biblia, la iglesia cristiana, la palabra de Dios, nos referimos a Él, no nos referimos lógicamente a un personaje ficticio o a un personaje inventado o a un personaje que tradicionalmente se conoce, sino que todo lo que representa, lo que refiere, lo que habla en sí la vida de Jesús, no solo está registrado en los evangelios, sino que sigue teniendo poder para seguir hablándole al hombre a través de los siglos. Y veíamos en ese primer mensaje, cuando nos referíamos a Jesús, el Verbo de Dios, hablábamos de cómo es que la palabra logos tiene esa representación, ese puente, ese intermediario entre Dios y el hombre, que Jesús vino a ser ese camino, esa intersección, esa unión que permitía al hombre volver a Dios. A la misma vez hablábamos que inclusive el mismo Juan el Bautista se refería a él como el Cordero de Dios, haciendo una referencia que él representaba todo lo que el judío podía interpretar como una manera de acercarse a Dios. Decía, Él es el que va a venir a perdonar, a salvar, a volver a reconciliar el hombre a Dios. La semana pasada hablamos precisamente a Jesús, que en una ocasión estaba caminando y llenando una multitud muy amplia. Utilizó el pan para referirse a él como la palabra de decir yo soy el pan de vida. Esta expresión no solo fue importante, sino inclusive causó molestias para los judíos, porque lo pensaban que él era ese personaje que si se lo comían literalmente les iba a dar salvación. En realidad Jesús usó el pan para referirse a la obra del milagro que habían visto y que ya se conocía por siglos en relación al maná que cae del cielo. Jesús les decía básicamente, yo soy más que ese maná que cae del cielo. No solamente puedo alimentar multitudes, sino que alimento el alma y sacio la sed del corazón del hombre. Recordábamos cómo es que se ha convertido en la actualidad una fuerte necesidad, una hambre y una sed en nuestro alrededor de las personas de comprender cómo se puede saciar el hambre y la sed espiritual. Y una de las frases que yo decía la semana pasada es esta: lo espiritual solo se puede saciar con lo espiritual, lo terrenal con lo terrenal. El comer mucho nos traerá cierta satisfacción, pero la parte espiritual se queda ahí, vacía o incompleta. Y Jesús hablaba en referencia a ese personaje, pero a la misma vez a esa palabra metafórica, que cuando Él se acerca, el hombre se acerca a Él cumple con esa función de traer paz espiritual, de traer salud espiritual al hombre. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con esta serie de mensajes y precisamente le he puesto por tema a este mensaje bajo la misma ocasión en la que Jesús no solamente les habló que Él era el Verbo de Dios, dijo Juan el teólogo, no solamente el Verbo de Dios, que la iglesia lo conoce, y Juan el Bautista como el Cordero de Dios, sino también bajo la expresión Jesús, la luz del mundo. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos en la Biblia este pasaje bíblico, seguramente trae mucho entendimiento y rápidamente nos imaginamos a este evento bochornoso que está en la historia de la religión en relación al movimiento La Luz del Mundo. En realidad, cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo, no hace referencia a una religión, no hace referencia a un movimiento religioso. Cuando Jesús en esta ocasión utilizó la frase, yo soy la luz del mundo, Jesús se refería a la palabra metafórica
¿Sabe? El Evangelio de Juan es el único evangelio que el narrador, el apóstol Juan, reconoce en 7 ocasiones, y usted las puede buscar, las puede leer, en donde Jesús, cuando hablaba a las multitudes, él se refería de una expresión metafórica. En una ocasión, él dijo, yo soy el pan. En otra ocasión dijo, yo soy la luz. En otra ocasión hizo referencias de tal manera que sus oyentes captaban su atención. ¿Y cómo no la iban a captar, hermanos? Si las mismas palabras que Jesús usaba eran palabras tan conocidas entre los judíos, que hoy en la actualidad, cuando alguien escucha la palabra a Jesús decir, yo soy la luz del mundo, llama mucho mi atención por qué Jesús usó ese lenguaje. Cuando nos vamos a la Biblia, ahí mismo en este versículo, que Jesús, el narrador dice que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, no solo es una expresión metafórica. Voy a aclarar, no crea usted que Jesús en ese momento brilló y se convirtió en una luz resplandeciente. Más adelante lo hizo en el monte de la transfiguración, pero en ese momento no. En ese momento estaba captando la atención de los judíos, porque los judíos deberían de identificar que metafóricamente existen 2 caminos a los del hombre. Personalmente hablando, el hombre recurre cuando quiere caminar con Dios. ¿Sabía usted que en los tiempos de Jesús había religiones o movimientos religiosos muy comunes? Mire, estaban los fariseos, que eran los que básicamente dominaban social y religiosamente el entorno de Jesús. Estaban los saduceos, eran hombres ricos, eran terratenientes de hecho, que estos hombres negaban la resurrección. Y a su vez tenían otras creencias diferentes. Estaban los celotes, aunque aparentemente ya estaban reducidos el número. Estaban esos hombres que eran guerreros, que creían que Israel iba a ser libre por medio de una libertad, a golpes de violencia, de guerra, de milicia. Pero también había otros movimientos, y precisamente eran los griegos, los romanos, que no se identifican mucho en los tiempos de Jesús, pero que ahí estaban. De tal manera que cuando el hombre comenzó a ver a Jesús entre las multitudes, haciendo milagros, se tuvo que haber presentado en la opción del hombre. ¿Qué presenta este que viene delante de nosotros? Y sabe, esto es lo que sucede en la actualidad. En la actualidad, generalmente las personas ven una cruz y lo primero que se les viene a manera de simbolismo es Dios. Generalmente las palabras ven una palabra religiosa o una palabra que se encuentra en la Biblia y lo relacionan con una religión, con Dios. Pero nos encontramos en una sociedad en donde lamentablemente las personas, cuando ven eso, ¿cuántas veces no se han llevado maneras diferentes o conceptos distintos acerca de Dios? Infinidad de veces, hermanos. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y usó la palabra metafórica, es porque Jesús le estaba diciendo al hombre, hay movimientos religiosos, hay ideas religiosas que todas te pueden hablar que son luz, pero la realidad es que son oscuridad. Y cuando él dice, yo soy la luz, Jesús estaba diciendo, yo soy el único que realmente te puede llevar a Dios. Mire, la diferencia entre la luz y la oscuridad es muy palpable. Una persona que está en luz, en todo su sentido humano, vive mejor. Tiene claridad, metafóricamente hablando, puede caminar, tiene propósito, va hacia una dirección. Pero una persona que está literalmente en oscuridad o emocionalmente en oscuridad, representa o significa una persona que tiene limitaciones o que tiene problemas para poder hacer ciertas cosas. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, lo que Jesús estaba haciendo era presentándole al hombre en ese instante que él era el verdadero camino para acercarse a Dios. Y sabe, esto es algo muy interesante, porque imagínese todas las religiones que había en aquel entonces, y luego aparece Jesús en el escenario y les dice, pero nomás yo soy el que te puede llevar al Padre. Definitivamente, hermano, que eso tuvo que despertar grandemente el interés de sus oyentes. Hoy en día, sin importar de qué manera se presente Dios, sin importar de qué manera nos quieran vender a Dios, sin importar de qué manera nos quieran hablar acerca de Dios, si el evangelio no está sujeto a la gracia, a la salvación, a Cristo hecho hombre, desafortunadamente solo es la expresión Dios,
pero de una manera diferente a lo que la Biblia enseña. Y Jesús lo que estaba haciendo era diciéndole al hombre, yo vengo a traer un mensaje, yo vengo a traer algo que te va a iluminar, yo vengo a traerte algo que te va a dar propósito. Mire, ser saduceo les daba propósitos. Generalmente era una élite de hombres ricos. Ser fariseo les daba popularidad. Era un grupo religioso que ganaban prestigio delante de la sociedad. Ser celote les daba leyenda, porque eran personas aguerridas que buscaban el bien para Israel, para los judíos. Pero cuando Jesús aparece en el escenario y dice, yo soy la luz del mundo, Jesús está presentando lo que realmente, verdaderamente le importa a Dios, y es penetrar más allá de las necesidades humanas del hombre. ¿Y sabe cuál es? La necesidad espiritual. De tal manera que cuando Jesús usa la frase, yo soy la luz del mundo, esta frase en sí, hermano, fue utilizada también por los apóstoles. De hecho, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, enseñando el apóstol Juan a las iglesias, dijo lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él, refiriéndose a Jesús, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Sabe por qué dijo esto el apóstol Juan? Porque había un movimiento llamado gnóstico que comenzó a mezclar el nombre de Dios y algunos conceptos religiosos con la finalidad de que las personas pensaran que había otras maneras de acercarse a Dios. ¿Sabe, hermano? Vivimos en una sociedad muy accesible, en una sociedad de mucha información, en una sociedad de muchas opciones. Si no ve a los matrimonios, simplemente ya no se soportan en una situación y se dejan rápidamente. Vivimos en una sociedad en donde se les hace un polvo abandonar a los hijos en ocasiones. Vivimos en una sociedad en donde las personas ya no tienen compromiso, ya no tienen fidelidad, ya no tienen una vida plena sobre su diario vivir, sino que de tal manera, de tantas opciones que tenemos de cómo vivir, esto ha introducido también dentro de la iglesia. A tal punto que las personas de alguna manera dicen, bueno, pues allá también se cantan canciones a Dios. Bueno, allá también hay un pastor que se llama pastor. Bueno, allá también hay un lugar en donde yo puedo ir y hablar con Dios. La realidad es muy clara en relación a la palabra de Dios. Cuando Dios le habla al hombre, cuando Dios le habla a su iglesia, les habla precisamente en contexto y en relación a que Él es la luz. Y esta luz que la Biblia enseña, esta luz que la palabra de Dios transmite, es precisamente lo que representa la claridad y el entendimiento de una comunión con Dios. De antemano le voy a decir, una persona que no comprende su comunión con Dios en cuestión de la palabra de Dios, se le va a complicar mucho entender que Jesús es la luz. Una persona que no comprende, que no le queda claro que la vida en Dios es real, que es un milagro y que es por gracia y que se tiene que uno vivir una vida abnegada, de una vida en obediencia, de una vida en propósito, difícilmente las personas comprenderán que Jesús es la luz. ¿Por qué? Porque la luz es la claridad de lo que el hombre necesita sin estar investigando tanto en relación a Dios. Y no solo el apóstol Juan lo dejó así en claro, sino que la palabra luz en sí, ¿sabía usted que cuando Jesús la usó y dijo, yo soy la luz, es porque había en el judío un proverbio que se encuentra en capítulo 4, versículo 18, y que es muy conocido entre nosotros? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Sabe? Los judíos, ellos tenían la práctica, de alguna manera, por tradición generacionalmente, que el mejor momento para poder apreciar las mañanas era la aurora. Cuando hablo de la aurora, voy a aclarar, no estoy hablando de la aurora boreal. La aurora boreal no estoy hablando de ese fenómeno sobrenatural, impresionante, magistral, que se vive en otras partes del mundo. Yo estoy hablando de la aurora, estoy hablando de lo que sucede cada mañana. Ejemplo, aquellos que trabajan por ahí entre 6:30 y 7:30 y salen y están en la calle, de alguna manera les toca ver que de este lado, a mi mano derecha, a su mano izquierda, les ha tocado ver cómo sale el sol, hermanos, por las mañanas.
¿Sabía usted que eso es algo asombroso, es algo precioso? Si se ha tomado el tiempo de observar, definitivamente que hasta entra uno en un espacio así como que de relajación, de reflexión y dice, qué lindo es todo esto. ¿Sabía usted que la aurora, lo que se le llama la aurora de la mañana, sabía usted que es un evento que científicamente hablando cambia el estado de lo que se le conoce como oscuridad sobre luz? Y Dios, cuando le habla al hombre en el Antiguo Testamento, y el proverbista escribe y dice, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, les está diciendo, hay un punto en tu vida en donde cuando estabas en tinieblas, el hecho de ser justo, el hecho de ser hijo de Dios, ahora vas a comprender lo que verdaderamente hay detrás de la vida de tinieblas. Y hace referencia al evento magistral del amanecer, eso que se le llama rojizo o naranja que usted ve por las mañanas y vamos viendo. Y a mí me llama mucho la atención cuánto tarda. ¿Quiénes han medido cuánto tarda el sol en salir? En la aurora. ¿Sabía usted que son minutos? No tarda mucho. Y cuando el proverbista hace referencia y dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, es porque la luz de la aurora tiene tres características, tiene más, pero yo voy a mencionar tres, que no se pueden detener, que no cambian, que por aspecto científico, por aspecto de la naturaleza, por aspecto de lo que Dios le ha permitido al hombre conocer en relación a esa parte de la naturaleza, no pueden cambiar. Y en primer lugar, la luz de la aurora no tiene retroceso. En otras palabras, cuando está saliendo el sol, usted no ve que el sol se vuelve a meter, ¿verdad? Y dice, los estaba cuenteando, ¿verdad? No, sale. Dos, la luz de la aurora no se estanca. Cuando usted ve el amanecer, usted no ve que se queda el sol detenido, inerte, que no hay movimiento. Y tres, que la luz de la aurora no se debilita, sino al contrario, va tomando más potencia, va tomando más alumbramiento. Y cuando el proverbista decía precisamente que la senda de los justos es como la luz de la aurora, hacía relación que la vida en Dios, la vida de los que temen a Dios, dice, tienen esa manifestación. Que cuando antes vivían en tinieblas, cuando antes estaban separados de Dios, dice, sus vidas probablemente se detenían. De hecho, es una expresión proverbial y metafórica. Y nos hace una comparación a nosotros, al Hijo de Dios. Por eso cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, el judío dijo dentro de sí, hace referencia a la diferencia entre las tinieblas y la luz. Y ¿sabe usted que la vida en Dios, hermano, es progresiva? Fíjese cómo dice el texto. La luz de la aurora dice, ¿va de qué? ¿De aumento? ¿Qué dice? En aumento. Lo cual significa que va de manera gradual y de manera ascendiente, que va hacia arriba. A mí me llama mucho la atención cómo en la fe muchos cristianos sufren, batallan, les cuesta trabajo entender cómo es que desde que vinieron a Cristo, por alguna razón, no crecen. No crecen. ¿Sabías tú que cuando la Biblia dice va de aumento en aumento, no solo es una expresión gradual, sino es una expresión que por naturaleza va hacia arriba, crece? No tiene manera de detenerse. Dios, cuando salva al creyente, cuando salva a su hijo, cuando le entrega, cuando uno espiritualmente hablando viene a Cristo, Dios tiene como propósito no solamente rescatar al creyente de la condenación, no solamente tiene el propósito de que el creyente haga comunión con Dios, sino hay algo interesante. Dios tiene como propósito que el creyente también en todas las áreas de su vida, dependiendo en la que se encuentre, comprenda que el propósito de Dios es llevarlo de manera ascendente. Un ejemplo. ¿Sabías tú que los hombres actualmente entre los más ricos, sabías tú que están los judíos? Dijo alguien por ahí, sí, porque son bien matadores y bien tacaños. No, fíjese que no. Cuando se escribe la ley mosaica, voy a entrar un poquito en historia. Cuando se escribe la ley mosaica, Dios les diseñó a los judíos mandamientos, leyes, para que ellos, cuando sirvieran a Dios en el desierto y entraran a la tierra de Canaán, la tierra que pisarían, el hecho de obedecer la luz de la ley, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios,
tenía como propósito de que ellos progresaran. Mire, preste atención a lo que le voy a decir, que esto no puede cambiar, es algo natural. Hay gente que piensa que cuando los judíos entraron al desierto, hay gente que tiene la impresión como que ahí iban caminando y se iban encontrando oro. Ah, mira, ahí está una copa de oro, tráetela, échala al costal. No. Hay gente que tiene la impresión que cuando entraron y derribaron los muros de Jericó, hay gente que tiene la impresión que ellos llegaron y que dijeron, órale, aquí hay un botín bien grande. No. Dios les había diseñado a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la ley mosaica. Les había diseñado instrucciones de cómo podían ir de progreso o de aumento en aumento. Y de hecho estaban las leyes sanitarias, las leyes de la vida, las leyes de la dieta. Mire, Dios los enseñó tanto así que les dijo, van a progresar de tal manera que voy a cuidar su salud. Hay gente que curiosamente viene al evangelio y cuando llegan al evangelio les pasa algo interesante. Vienen de una vida en donde emocionalmente hablando tienen ciertas deficiencias y vienen a Cristo y continúan con esas deficiencias. Eso no es natural, eso no es de Dios, eso no es normal. Porque la Biblia enseña que la parte emocional del hombre, aun cuando se encuentra en las neuronas, aun cuando se encuentra en la parte mental, en la parte voluntad, la Biblia enseña que cuando seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, se comienzan a sanar esas heridas y las personas comienzan a ascender en una vida mejor socialmente hablando y emocionalmente. Hay personas que cuando vienen a Cristo y vienen con problemas o de salud o enfermedades y vienen al evangelio, vienen pensando que empeoran. No. ¿Sabe usted que cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es porque Dios diseña para el creyente, para el Hijo de Dios, una mejor manera de alimentarse cada día? Curiosamente, nosotros cuando venimos a Cristo, la área que más, sinceramente hermanos, que más le decimos Nel, es a la comida. Queremos seguir comiendo igual que siempre. Si de niño no me morí, ¿por qué me voy a morir de adulto? Yo le voy a decir la frase que me decía mi mamá. Es que está chiquito, tiene motor nuevo. Y le entraba todo lo que era. Pero me di cuenta que cuando pisé el cuarto escalón, el cuarto elevador, me di cuenta que ya me empezaban a afectar las cosas, hermanos. Me di cuenta. Y le tuve que decir a mi esposa, no, ya no me sirvas tanto. Me di cuenta que mi cuerpo tenía que hacer cosas diferentes porque mi metabolismo fue cambiando. Y la vida en Dios es igual. Conforme van avanzando los años de vida, Dios no pretende que el creyente se vaya enfermando o vaya yendo de manera descendiente. Dios pretende que el creyente, entre más camina en la luz del evangelio, el creyente se vaya renovando espiritualmente, pero también vaya conociendo a Dios en las diferentes facetas. Y no solo biológicamente, no solo físicamente, no solo emocionalmente, sino la principal, espiritualmente. Cuando dice la luz de la aurora y dice va de aumento en aumento, es porque toda vida de todo creyente, de todo hombre y mujer salva espiritualmente, debe de progresar. O sea, no es porque el pastor diga, no, es que tengo que progresar. No es en ese contexto, hermano. Es en el contexto de la garantía, es en el contexto de la promesa de Dios, es en el contexto del propósito de Dios, que todo creyente le conozca más y más cada día y aprenda de su Salvador, aprenda de la fe, aprenda de la comunión con Dios, aprenda de la vida en santidad, aprenda del área financiera, aprenda de la vida de salud mental en todos los ángulos que corresponde. ¿Por qué? Porque la vida en Dios no es una vida que se estanca, no es una vida que va en retroceso ni que se debilita. Es una vida que va en constante progreso al punto que nos vamos enamorando más de Dios. Nuestra fe va creciendo más, nuestra conducta al manera de hablar con los demás va mejorando. ¿Por qué? Porque vamos de aumento en aumento. Y sabes, los fariseos, los judíos, los saduceos, los celotes y todas las religiones que estaban en los tiempos de Jesús, en realidad, algunas de ellas aparentaban retroceso para con Dios. Algunas de ellas representaban debilidad delante de Dios. Algunas de ellas representaban estancamiento. Y cuando Jesús dijo, yo soy la luz, era la referencia de que el judío tenía que entender, tenía que comprender, tenía que aprender. Algo me va a suceder que me va a hacer cambiar para bien. Cuando Jehová los sacó al pueblo de Israel,
y los sacó de las garras de Faraón, de la esclavitud de Faraón. Dice que no los llevó al desierto para derribarlos, para que murieran. No, los llevó porque los iba a llevar a prosperar, los iba a llevar a crecer, los iba a llevar a conocer al Señor, a que realmente experimentaran la libertad sobre la esclavitud que estaban viviendo. Hermano mío, cuando el Hijo de Dios comprende que la luz del Evangelio ha traído un bien a nuestra familia, las cosas mejoran. La luz del Evangelio ha traído un bien a nuestras finanzas, las cosas mejoran. Mira, los judíos no son ricos por ser hijos de Dios. Ellos son ricos porque ellos entienden realmente las instrucciones de Dios en relación a cómo pueden prosperar. Y cualquier cristiano que las practicase, crece. No caigamos en el error, ¿verdad? Que por el hecho de ayudar a una persona una vez, ya va a llegar un cheque en el correo de $2,000. No caigamos en ese error. En realidad lo que el judío hace, lo hace como un estilo de vida. La manera en la que ellos les bendicen a los pobres, a los huérfanos, a los viudos. La manera en que ayudan a sus hermanos, en que les perdonan las deudas a sus hermanos. La manera en la que dan al Señor. Todo eso contribuye de tal manera que es por eso que progresan, que prosperan, que les va bien. El Hijo de Dios, si por alguna razón la luz de su aurora, su crecimiento se estanca, principalmente, ¿sabe por qué sucede? Dijo alguien por ahí, a veces nos estancamos porque escuchamos voces equivocadas. Y sí es cierto, hermano. Las voces equivocadas, ¿cómo dañan? Cuando estamos empezando a hacer más en nuestra comunión con Dios, nunca falta las 3 voces más comunes que escuchamos en nuestro alrededor. Primero es la nuestra. ¿Por qué vas a dar más? Y no me refiero económicamente, me refiero en general. ¿Por qué vas a buscar más? Si así como has estado, siempre has estado bien. La voz de nuestro alrededor. Las personas cuando ven que los cristianos empiezan a rendirse más a Dios, empiezan a conocer más a Dios, siempre hay voces a nuestro alrededor que nos hacen dudar de lo que estamos haciendo. ¿Y para qué tanta iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué aprendes más? ¿Para qué sirves dentro de la iglesia? Y la más importante dentro de todas también, la voz de las circunstancias. ¿Sabías tú que hay circunstancias que equivocadamente nos dan malos consejos? Empezamos de alguna manera a padecer ciertas limitaciones o áreas en nuestra vida y vienen siendo como consejeros para nosotros, erróneamente, que nosotros comenzamos de alguna manera a detener nuestro crecimiento. No solo las voces de nuestro alrededor, hermano mío, sino también el estancamiento. ¿Sabe por qué surge en la vida de algunos cristianos? En cuestión de la luz del Evangelio. Estancamiento tiene que ver con algo que se le conoce como bloqueo. ¿Quiénes han tenido la experiencia? ¿A quiénes se les ha tapado alguna vez o se les ha descompuesto la bomba del agua? Levante su mano. ¿Qué significa que se descompone la bomba del agua? Que impide un fluir, se bloquea, en el sentido que se queda inerte. Y ese fluir es básico para que el motor, la temperatura y el carro no se dañe. Y curiosamente, sí hay ocasiones en donde la luz del Evangelio, por bloqueos o porque de alguna manera hay estancamientos, impiden que el cristiano crezca. ¿Cuándo sucede eso? ¿Sabes generalmente qué estanca nuestra relación con Dios? El pecado. Fíjate que el pecado es algo que estanca la relación con Dios. El pecado es algo que de alguna manera obviamente no es tolerable en la comunión con Dios. Mira, papá, mamá, tu hijo te podrá hacer una rabieta y tú te aguantas y tú se la pasas. Y te la puede hacer todos los días y te acostumbras, me acostumbro. Pero ¿qué crees? Dios no. Dios no. Es que Dios es malo. No, es que Dios es santo. Y Él quiere que el corazón de sus hijos, para que puedan florecer, para que puedan prosperar, para que puedan progresar, Él quiere que el corazón de sus hijos esté limpio delante de Él. Y esto es básico en la fe. Nadie puede aspirar o creer que porque el corazón está contaminado, los ojos están sucios, los pensamientos, las ideas están indebidas. No podemos pensar, hermano mío, que por ello nos va a ir bien o nos va a ir mejor. Dios dice no.
Así no. Yo no juego así, diría aquel. Yo no participo de esta manera. Pero también, ¿qué en ocasiones impide que la aurora, la luz del Evangelio en nosotros nos lleve? La debilidad. Hay una parte en el hombre que hace tiempo me tomé el tiempo de leer. ¿Por qué nos debilitamos? Por ahí le pregunté a tío Google, ¿verdad? ¿Por qué nos debilitamos? Y Google me dio un montón de respuestas, pero una de ellas me llamó mucho la atención. Dice que nos debilitamos porque trabajamos mucho. Nos debilitamos porque dormimos poco, porque nos alimentamos mal y porque no hacemos ejercicio. Fueron palabras obviamente de un doctor. Tomando como referencia estas 4 características, sí es verdad, hermanos. Cuando el cuerpo pierde su movimiento o su ritmo, y en vez de dormir, el cuerpo se desvela, en vez de alimentarse para sus nutrientes, el cuerpo come porquería, perdónenme la palabra. En vez de que el corazón del hombre salga a hacer ejercicio para que su sistema cardíaco y tantas cosas benéficas que produce, en vez de que el cuerpo trabaje lo justo solamente y no altere su cuerpo, el cuerpo se debilita. Es como si el cuerpo dijera, así yo no puedo. Porque no somos robots. ¿Y sabías tú que en el marco espiritual es similar? La luz del Evangelio, la luz de Cristo, la vida de muchos cristianos no está como la luz de la aurora. No brilla como la diferencia entre la vida pasada y la vida actual. Porque a veces invertimos tanto tiempo en lo material que olvidamos lo espiritual. Esa parte es importante. Mira, yo suelo decir de vez en vez estas palabras. Y no lo hago para hablar de nadie en particular. Se lo confieso de corazón. Cada quien lleva su vida a su ritmo y es mi deber solamente es enseñar y predicar. Pero cuando tú trabajas demasiado, cuando tú trabajas incansablemente, cuando tú trabajas fuera del ritmo establecido para tu cuerpo y tu vida espiritual no está trabajando en el sentir, en la comunión con Dios, no esperemos que por trabajar mucho espiritualmente hablando crezcamos. Si por alguna razón tú te estás alimentando de canciones, de predicaciones, de enseñanzas, pero no son enseñanzas basadas en la Biblia, porque hoy en día hay mucho de eso. Si no estás escuchando un montón de ideas diferentes y locas ideas, no esperes, hermano mío, que nuestra vida espiritual progrese. Porque en el nombre de Dios no se representa para que crezca personalmente el creyente. La verdadera doctrina es la que hace crecer al Hijo de Dios. Es la verdadera palabra. Mira, nunca se va a poder comparar. Le voy a platicar una anécdota. Hace algunos años, muchos años, no tantos, no estoy tan viejo. Salí a predicar a un lugar, a un pueblito. Se llamaba Cuauchichinola. Ah, sí, no hablen lenguas, Cuauchichinola. Allá en la tierra sal si puedes, andaba allá por Tabasco. Y recuerdo que los hermanos muy amables nos dijeron, hermano, le queremos preparar gallina. Yo dije, gallina. Dije, dijo aquel, ¿verdad? Yo puro chicken. No, ¿verdad? Y recuerdo que dije, está bien, hermano. Dice, pero va a ser gallina fresca. Dije, pues yo creo que la van a sacar del refri, ¿no? Llegué, no le hago tan larga la historia. Me senté y cuando vi el plato, hermano, me tuté. El pollo estaba pálido, estaba amarillo. Aquellos que son de pueblo, de rancho, de aquellos lugares me saben a lo que me refiero. Yo lo vi, ¿a qué hora se murió este? Quedó hasta pálido quedó. Hermano, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Me lo comí. Amén. A las horas, hermano. A las horas empezaron los torzones. A las horas me empecé a sentir mal. Y dije, me envenenaron. Esa ocasión iba mi esposa conmigo. Y me empecé a sentir mal. ¿Por qué? Si yo tengo estómago de perro, hermano. Hasta cucarachas he comido y estoy vivo todavía. Y la hermana me aborda y me dice, ay, hermano. Si es que usted es de ciudad. Y si usted está acostumbrado a comer un pollo congelado que ya tiene 2 meses en la tienda y en la bodega. Dice, lo acabamos de matar. ¿Te das cuenta cómo afecta
Cuando el ritmo de nuestra vida ya tiene un estilo de vida y le hacemos un cambio, inclusive hasta para bien, se revela. Y esto le sucede mucho a muchos cristianos. Llevan una vida, perdón mis palabras, de conformismo, de satisfacción, de placer en el buen sentido de la palabra. Y empiezan a buscar a Dios porque saben que la luz del Evangelio los va a bendecir, los va a conocer más a Dios, los va a hacer más fuertes espiritualmente hablando, y empiezan a buscar a Dios. Y como ahora se empiezan a alimentar de lo sano, de lo fresco, de lo saludable, de lo que verdaderamente trae crecimiento, y se enferman y dicen: yo que ando haciendo orando más, yo que ando sirviendo a Dios, yo que ando haciendo querer aprender más Biblia, y piensan que les afecta. La realidad es que nos estamos desintoxicando. La realidad es que el Evangelio sí desintoxica. El Evangelio cambia, el Evangelio es luz. Y cuando dice el proverbista, mas la senda de los justos, habla de un camino, habla de una vía, habla de un estilo de vida, habla de una dirección hacia donde se dirige. El Hijo de Dios no puede decir que el Evangelio, la luz del mundo, Jesucristo, está en su vida si va caminando, desviándose por los diferentes veredas o caminos, a ver a dónde llega, y si llega, qué bueno, y si no, pues se regresa. No, hace referencia a la senda, el camino. Y luego va más allá y dice: hasta que el día es perfecto. La palabra perfecto en la Biblia no hace referencia al perfecto Dios como inmutable, único, poderoso, sino la palabra perfecto en la Biblia, en el castellano, cuando se estudia, ya sea el hebreo o el griego, uno entiende sus connotaciones. No hace referencia, que no nos vamos a equivocar, la palabra perfecto significa progresivo. Por eso dice: es como la luz de la aurora, llega a su propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito del Evangelio de la luz del mundo, el Evangelio de Jesucristo? Es que nosotros vayamos creciendo. Es que nosotros vayamos viendo la gloria de Dios. Es que nosotros vayamos madurando. Es que nosotros vayamos abrazando la palabra, las promesas, la garantía de que Dios ha traído una salvación a nuestra vida, hermano mío. Es para crecer en la fe en Dios. No está bien, no se observa bien, no se vive bien la vida en donde se combinan las tinieblas y la luz de Dios. No hay garantía ahí. Todo lo que hay es confusión. Y por eso dice: hasta que el día es perfecto. Una manera de interpretar. Mira, a mí me puede, cuando a veces hablo con cristianos y me dicen así: es que no todos tenemos la dicha, no todos tenemos la fortuna, no todos estamos cortados con la misma tijera, casi me dicen. Yo les he dicho infinidad de veces que tú hayas hecho de tu vida pasada un papalote, que tú hayas hecho de tu vida pasada un sinfín de desgracias, que tú hayas hecho de tu vida pasada un fracaso. Cuando vienes a Cristo, Él tiene no solo la habilidad del milagro, sino las herramientas, los principios, los valores, para que sin importar qué tanto lodo te hayas metido debajo de tus pies, te pueda levantar, te pueda santificar y te haga un nuevo hombre de parte de Dios. Dando a entender con esto que los hogares, nuestros matrimonios, nuestros trabajos, nuestro día a día, no está diseñado para que se viva una vida opacada. No está diseñado para que se viva una vida oscura. No está diseñada para que se viva una vida en precarias. Está diseñada para que espiritualmente vayamos creciendo. Y en ese ritmo, como le dijo el apóstol Juan a Gallo, no a Juan, a Gallo, le dijo: así como quiero, así oro por ti para que prospere tu alma, prosperen tus bienes. ¿Por qué? Porque van de la mano en la comunión con Dios. Y el proverbista decía claramente: así es la vida en Dios de los justos. Así es. No malinterpretemos. Venir al Evangelio no es que no nos vamos a enfermar. No es que no vamos a pasar por situaciones económicas. No es que siempre vamos a estar bien sanamente. No es eso. El Evangelio se trata de conocer a Dios y se trata de ser bendición, de ser luz, de adorar a Dios, de amar a Dios y esperar su venida, de compartir la fe. No le vaya a pasar como aquel, ¿verdad? Aquel comercial que le dice el papá al hijo: mira, hijo, todas estas tierras van a ser tuyas. Y el hijo le pregunta: ¿y la Cheyenne, papá?
Si se acuerdan de ese comercial, hermanos. Si se acuerda. Porque de manera subliminal nos querían decir, no importa lo que tengas, lo que necesitas es una Cheyenne. La fe así no funciona. La vida en Dios es una vida que primeramente Dios quiere que nosotros le conozcamos. Quiere que nosotros le amemos, que nosotros le busquemos. Pero también, y con esto finalizo, la luz a la que se refiere Cristo, a la que se refiere el proverbista, también el mismo apóstol Pablo habló acerca de ella. Y dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y este es un texto bíblico muy común entre nosotros. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es correcto lo que el apóstol Pablo dice, pero hay una traducción, la traducción lengua actual, que abona a qué se refería el apóstol Pablo cuando decía que la salvación se tiene que cuidar con temor y temblor. Y dice la traducción lengua actual la parte final, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo en otras palabras les decía, tienen que entender. La palabra entender significa tener claridad. La palabra entender no significa repetir. La palabra entender no significa aceptar inclusive. La palabra entender significa claridad. Que lo que estoy haciendo, que la manera en la que he decidido cambiar mi vida, la manera en la que he decidido adorar a Dios, la manera en que he decidido orar, la manera en que he decidido abstenerme de lo que no está bien delante de Dios, me queda en claro que Dios se agrada que yo haya decidido mantenerme en la luz. Y sabes, esta expresión, ¿cómo es problema para muchos creyentes? He aprendido que cuando un cristiano entiende lo que es su salvación, cómo la obtuvo, qué hace en su vida, qué hace de ahora en adelante, por qué debe de conocerla, he aprendido que nos queda en claridad que ahora vivimos totalmente diferente y que verdaderamente sí hay bendición vivir en Dios. Y no es cuestión de suerte, no es cuestión de esfuerzo humano. No es cuestión de que te hayan heredado dinero tus padres. No tiene nada que ver, hermano mío, con el aspecto moral, que si me porto bien, mañana Dios tiene para mí un regalito. No, es un estilo de vida en donde por el hecho de haberle entregado tu vida al Señor, de haberte rendido al Señor, te conviertes en un adorador. Te conviertes en una persona que compartes el Evangelio. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿cómo va a ser posible que yo he de callar a las buenas nuevas de salvación? No porque fuera apóstol, sino porque comprendía el grado que la salvación producía en su vida. Si hoy en día de alguna manera en la vida cristiana, mucha iglesia, mucho cristiano, muchas familias se encuentran estancados, se encuentran en retroceso o se encuentran debilitados, hermano, no es porque el evangelio te haya ido peor. El evangelio no te empobreció, el evangelio no te confundió, el evangelio no te enfermó. La Biblia enseña que el evangelio, el que ve la luz de Dios, le va a ir bien, va a vivir mejor, va a comprender, va a madurar, va a vivir una etapa de su vida que no la puede garantizar ningún hombre, ni ningún gobierno, ni ninguna sociedad. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ver con la obra que Dios hizo en nosotros. Y esa obra, hermano mío, aplica para cualquier cristiano, aplica para cualquier tiempo, aplica para cualquier lugar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y esta es la luz cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús estaba ofreciendo una vida que el hombre no podía ofrecer. Jesús estaba ofreciendo una vida que el hombre no puede dar, que el hombre no puede recibir inclusive. Estaba ofreciendo una vida que el hombre no podía inclusive ni con sus mayores esfuerzos alcanzar. Vente, hija. ¿Y sabes cuál es el cambio? Yo suelo examinarme muy seguido, hermano. Y le he de confesar que muchas ocasiones
me he quedado callado y le he dicho a Dios, ¿qué estoy haciendo? No crea que ando haciendo cosas malas. No crea que ando haciendo nada indebido. No. Porque cuando leo la Biblia, cuando encuentro que en la palabra de Dios, el Evangelio, la luz, es como una luz de la aurora, que nada la puede detener, que nada la puede frustrar, que nada la puede estorbar. Eso significa que Dios abre un camino para sus hijos, para que sus hijos principalmente le conozcan a Él. Le conozcan. Y en el camino, como dijo Jesús, vendrán las añadiduras. ¿Sabe cuáles son las añadiduras del Evangelio? Añadidura es como decir, y también va a pasar esto. Las añadiduras tienen que ver con las bendiciones terrenales. La añadidura tiene que ver con una buena salud. Las añadiduras tienen que ver con los logros, los éxitos, el progreso. Pero principalmente la luz es el cambio que Dios ha hecho en nosotros. No es correcto cuando un cristiano viene a Cristo y pasan los años y sigue igual. No es correcto, hermano. No está bien. No es bíblico. No es el diseño de Dios. No es el plan de Dios. No es correcto cuando un cristiano viene a Cristo y su temperamento, su carácter, si no es el mismo, está en retroceso o es peor. No es correcto. Dios nos observa y nos dice, yo te traje luz, yo te di claridad, yo me revelé a ti, yo te mostré verdaderamente lo que está bien y lo que está mal. Puse delante de ti, como le dijo a su pueblo, las bendiciones y las maldiciones, lo que te hace bien y lo que te daña. La luz del Evangelio no tiene que ver solamente para que el hombre sea salvo. La luz del Evangelio tiene que ver para que cada día la claridad de la palabra de Dios vaya aumentando sobre nosotros y maduremos en la fe y vivamos mejor y como Dios le dijo a su pueblo y la generación que está detrás de ti le vaya mejor que a ti. Bendito Dios que puedo decir que mi generación previa, que fue mi padre, puedo decir que vivo mejor que él en muchos aspectos de la vida. Y principalmente me refiero a conocer mejor a Dios. Y no digo que mi padre no lo conocía. Pero puedo decir que en eso sí es cierto, a mí sí me aplicó. ¿Por qué? Porque definitivamente es el deber de mi vida. Nosotros tenemos el deber de que ahora que conocemos del Evangelio, los nuestros tengan mejor entendimiento del Evangelio. Lo tengan en todos los aspectos de su vida. Tenemos el deber de que los que están más allá, los que nos rodean, sepan lo que Dios ha hecho en nosotros. Mira, la gente cuando le entregaba su vida al Señor, allá en los evangelios, en las narrativas, la gente se quería ir con Jesús. Jesús les decía, no, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Porque el verdadero evangelio no es solamente el que se recibe, sino también el que se comparte. Y esa parte no la va a hacer un ángel. Esa parte no la va a hacer el pastor. Esa parte la vamos a hacer cada uno de nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra actitud, compartiendo la palabra de Dios. Hoy en día vivimos una era cristiana muy disfuncional, muy desmembrada. Lo he dicho en muchas ocasiones. Vivimos una era cristiana muy desmembrada. Cada quien quiere creer lo que cada quien quiere. Cada quien le tantea el agua a los camotes. Cada quien dice, es que esto a mí me conviene. Escucha lo que te voy a decir. Vive tu vida en Dios, conforme a la palabra de Dios. No a lo que te diga el pastor o a lo que te diga tu conciencia o a lo que te digan allá o a lo que un día te dijeron. Conforme a la palabra de Dios. Porque si la vivimos conforme a la palabra de Dios, el entendimiento va a tomar más claridad.
La gente no se apasiona por Dios porque no tiene nada que hacer. Se apasionan por Dios porque encuentran en su palabra la presencia de Dios. La buscan, la encuentran y no quieren apartarse de ella. Las personas no se apartan del pecado porque tienen mucha fuerza de voluntad. Se apartan porque comprenden que hay una naturaleza diferente, nueva, de hijo de Dios. Y nada tienen que andarle visitando a las migajas o las miserias del diablo y sus tentaciones. El cristiano comprende que su vida ahora sirve a Dios, no porque nos forzan a servir a Dios, sino porque es gratitud de la gracia que hemos recibido. De esa gracia compartimos. Esa es la luz del evangelio. Esa es la luz de Cristo sobre la vida del Hijo de Dios. Por eso le decía el apóstol Pablo a la iglesia más adelante: porque cuando conozcas esta luz, cuando conozcas este evangelio, les decía, no vas a ser punto de escarnio para el enemigo. Y finalizo con estas palabras que dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué un creyente debe de entender su salvación? Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. ¿Sabes qué es lo que le decía el apóstol Pedro a la iglesia en ese instante? Tú ya no estás en esa vida, ya no perteneces a esa vida. Mírate como una aurora. A ti nada te debe de detener. Lo digo en el buen sentido, bajo el buen contexto. Mírate como una aurora. No nos podemos debilitar. Lo digo en el buen sentido. Mírate como una aurora. No podemos ir para atrás. La fe es para ir hacia adelante, hacia enfrente, hacia arriba. Esa es la luz del evangelio. Si no fuese así, hermano mío, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Si no fuese así, entonces ¿para qué? Nadie va a invertir en algo que no sirve. Nadie va a invertir en algo que se va a descomponer y ya lo sabe. El evangelio es luz, es claridad, es crecimiento, es comunión con Dios, es madurez, es fe que toma vida. Mira, es necesario que algunos de ustedes, perdón que haga el pronombre hacia allá, comiencen a ver la luz de la aurora como una fe, que caminen por fe. Es necesario que la luz de la aurora te ilumine y te des cuenta que el Dios de los milagros que estuvo con los apóstoles, los reyes y los sacerdotes es el mismo Dios que está contigo. Y lo único que tenemos que hacer es enrolarnos en esta senda, en este camino, en esta idea, en este pensamiento, en estas enseñanzas, en estos valores, y verás cómo Dios te abre puertas que nadie las puede cerrar. Pero ahí es donde entra cada corazón. Cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, no los forzó. Es voluntario. Esto es voluntario. Yo puedo obligar a mis hijos a comer, así como me escuchan, literal. Come porque come. Dijo alguien, son mis hijos. Y si usted no lo ha hecho, lo ha pensado por lo menos. Yo nunca lo he hecho, por cierto. Pero de algo estoy seguro. Que Dios a usted no lo va a obligar. Aunque lo puede hacer. Él no nos obliga. Él dice, esto es voluntario el que me quiera seguir. Esto es voluntario. El que quiera decidir rendirse. Y qué bello es Dios, hermanos. Que no solamente respeta nuestro libre albedrío, sino que nos lo demuestra. Adelante, haz lo que quieras. Por eso en algunas ocasiones Moisés, cuando se paraba delante del pueblo, de los príncipes, de los líderes, les decía, ustedes eligen qué quieren hacer. Y eso lo imitó Josué cuando estaba en su vejez, en las faldas de aquel monte, y ya había repartido las tierras. Lo imitó y dijo, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos, de los paganos, de los cananeos, o a Jehová del que hemos venido caminando con él. Pero yo y mi casa, dijo él, serviremos a Jehová. Seguiremos la luz, es lo que dio a entender prácticamente.
Póngase de pie en esta tarde.